bendecidos. Felicidades por su aniversario. Nos gozamos con ustedes por la fidelidad del Señor. Hoy me atreví a traer una pizarra porque quiero que hablemos algo que es bastante delicado. Muchas gracias. Si quieren un poquito más para acá, miren, un poquitito, ahí está, ahí para que lo miren los hermanos. Pero antes de iniciar vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, pastor, gracias, siervo, por tomarnos en cuenta nuevamente. Sí, hace ya varios años, muchos años ya nos conocemos con su pastor, y ha sido una bendición para mi vida, para mi familia, y como él lo dijo, me acompaña mi bella esposa, mi hijo varón más grande y mi nena pequeña, para gozarnos con ustedes. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Creemos firmemente que tú estás hablando a tu iglesia, a tu novia, Señor, para prepararla. También creemos firmemente que estás pronto a envolver, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites participar de las grosuras de la tierra, Señor. De lo mejor que hay aquí en la tierra, y lo mejor eres tú. Gracias por esta casa, por el pastor, el liderazgo, Señor, y por cada una de las personas que ha encontrado un refugio en este lugar. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder fluir con libertad. Espíritu Santo, abre nuestros ojos y oídos del entendimiento y renuévanos para la gloria y la alabanza de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Tome su lugar en el nombre de Jesús, y me va a acompañar al profeta Joel. Usted sabe que Joel fue el primer profeta. Mire, yo le quiero decir algo. Esta es una enseñanza que necesita poner mucha atención, porque generalmente yo fluyo mucho, me da mucho, tengo mucha libertad en poder fluir en mensajes evangelísticos. Pero cuando es asunto de enseñanza, yo sí prefiero dejar plasmado las citas bíblicas para que usted pueda ver que lo que se está enseñando pues tiene base bíblica. Joel es el primer profeta del Antiguo Testamento que se menciona en la iglesia de Jesús ya formada en el Nuevo Testamento. Miren lo que le voy a decir. Ya como iglesia, en Hechos de los Apóstoles, porque ahí empezó la iglesia, el primer profeta que se menciona ya como nosotros, como iglesia, hay muchísimos profetas muy fuertes, como Isaías, como Jeremías, como Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento. Pero se menciona, el primero que se menciona, y lo menciona Pedro en el capítulo 3. El primer profeta que se menciona, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ok. El primer profeta que se menciona es Joel. Lo van a cambiar, ok. Es Joel. Eso lo dice Hechos en el capítulo número 3. Pero ese no es el tema. Yo quiero que me acompañe al libro de Joel, y vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2. Ahora, ¿por qué menciono esto de Joel? Porque Joel tiene algunas enseñanzas, algunas instrucciones que serán usados para el último tiempo, y a esto se le conoce en la teología como escatología, como el estudio, la observancia, gracias, de acontecimientos futuros que ahora ya son acontecimientos presentes. En el capítulo número 2 del libro de Joel, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová,
porque está cercano. ¿Se acuerda que hasta hay un canto que dice, ¿cómo? Los de la alabanza saben, hay un canto de esto, ¿o no? Que resonancia trompetas, suena alarma en el monte santo. Hasta lo cantamos. Pero lo que quiero hacer yo aquí en esta mañana es tocar trompetas. Muchas gracias, siervo. Es tocar trompetas. El sonido de Joel, el sonido de la trompeta de Joel, en el capítulo 2, se basa en una sola dirección, y es que está anunciando el día del Señor. Este versículo lo vamos a dividir en tres partes. Primero, el día del Señor. El día del Señor. Segundo, que dice que está cercano. Y tercero, que viene. Es decir que hay tres cosas que debemos de analizar del versículo número 1 del capítulo 2 de Joel. Ahora, ¿qué es el día del Señor? En otros versículos de la Biblia no dice el día del Señor o el día de Jehová. En otros versículos, por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, le llaman la semana 70 de Daniel. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 5, se le llama el día de la ira. En el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7, se le conoce a este día que habla Joel, la angustia de Jacob. En el libro de Mateo, cuando Jesús habla de ese mismo día, en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo 21, a este día Jesús le llama la tribulación. Este no es un día agradable. De hecho, si usted revisa el versículo 2 del capítulo 2 del libro de Joel, dice, día de tinieblas y de oscuridad. Es decir que el día en que el profeta Joel está anunciando que viene, es un día de tinieblas y de oscuridad. Nosotros no estamos esperando ese día. Amén. No estamos esperando un día de tinieblas y de oscuridad, pero Joel dice que eso se debe de predicar y se debe de sonar en las iglesias. Por eso dice, tocad trompeta en Sión. ¿Y sabe quién es Sión? Usted y yo. Este sonido de trompeta no es para la gente de afuera. Yo no puedo pararme en la esquina y decir, ahí viene el Señor, porque ni siquiera tienen a Él como Señor. Usted sí, y yo también. Y yo vengo a decirle en el nombre del Señor que viene un día de tinieblas y de oscuridad. Entonces, en Daniel 9:27 es la semana número 70. En Romanos 2:5, el día de la ira. En Jeremías 37, la angustia de Jacob. Y en Mateo 24:21, lo que más conocido nosotros lo sabemos como la tribulación. Entonces, ¿de qué está hablando Joel? Está hablando de la tribulación. Viene tribulación. Eso es lo que está diciendo él. Viene tribulación. Ahora, ¿qué tan cerca está? Este es el 1. ¿Qué tan cerca está? Ahora nosotros estamos acostumbrados a pensar que el día está cerca por los temblores que hay, por las guerras, porque la Biblia dice que vendrán guerras y rumores de guerras, vendrán enfermedades y pestes. Pero dígame usted, ¿cuándo no han habido enfermedades aquí en la tierra? ¿Cuándo no han habido guerras? Siempre han habido. El problema es que nosotros estamos viendo únicamente una parte de las señales, porque para analizar qué tan cerca está este día, tenemos que ver por lo menos 7 escenarios
7 escenarios escatológicos. ¿Qué significa esto? Que van a haber señales en 7 diferentes aspectos de lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, el primer aspecto es en la tierra. Es decir, van a haber señales en la tierra. Cuando digo tierra, estoy hablando del planeta. Y aquí sí se está hablando de temblores, huracanes, maremotos, inundaciones, lluvias torrenciales, erupciones volcánicas, desaparición de volcanes. Esos son una de los 7 escenarios. Pero hay otro escenario que es mundo. No es lo mismo, porque este es la tierra, pero este es el sistema. Ese es otro de los escenarios o otro de los aspectos que debemos observar. No solamente ver que hay temblores, porque siempre han habido, pero cuando hay temblores y encima en el mundo, el sistema del mundo está dando señales, por ejemplo, el NOM, N-O-M. ¿Sabe qué significa NOM? ¿Quién no sabe? Levante la mano. ¿Quién no sabe qué es NOM? ¿Por qué con miedo? Levántela bien. No, ¿sabe qué es el NOM? Gracias. Nuevo orden mundial. Entonces, otro de los escenarios escatológicos, aparte de observar que hay temblores, huracanes, maremotos, es el mundo. El nuevo orden mundial quiere hacer una sola moneda, desaparecer el dólar, el quetzal, la lempira, el peso, el yen japonés, la libra esterlina, y hacer una sola moneda, que haya un solo líder, que eso no es la tierra, eso es el mundo como sistema. El sistema del mundo también da señales de que el Señor está pronto en venir. Otro escenario, el cosmos. No es lo mismo, porque la Biblia dice que cuando el Señor venga, van a haber señales en el cielo. Ahí estamos hablando de la luna roja, estamos hablando de alineaciones planetarias, estamos hablando de situaciones cósmicas que no tienen nada que ver con la tierra ni con el mundo. Son cosas que van a empezar a verse en el sol, en la luna y en diferentes planetas. Otro escenario, no me quiero quedar mucho aquí, pero le voy a decir los escenarios. El otro escenario es la iglesia. El otro escenario es Babilonia. Por si no sabía, hay 7 Babilonias: Babilonia económica, Babilonia política, Babilonia religiosa. Hay 7 Babilonias. Otro escenario es Israel. Y el último escenario que podemos observar es la familia. ¿Y por qué la familia? Porque dijo el profeta que cuando venga el Señor, antes que Él venga, iba a enviar el espíritu de Elías, iba a haber una reconciliación familiar. Entonces cuando usted observa su cercanía, viendo cada cosa que está sucediendo, usted puede decir, entonces, viene. Este es el 2. Ahora 3. Cuando la Biblia dice que David era alguien hermoso, es porque era hermoso. No es como a veces nosotros los padres miramos a nuestro niño todo cheloso, ojerudo, dientudo y narezón, mi compañero. ¡Qué lindo mi hijo! Dice. No. Cuando la Biblia dice que David era hermoso, es porque era hermoso. Cuando dice que la esposa de tal era una mujer linda y hermosa, es porque era linda y hermosa. Cuando la Biblia dice que viene, es porque viene. Esto significa que es inevitable. No podemos
hacer nada para evitar que ese día de oscuridad y de tinieblas venga. No podemos decir, hermano, ¿sabe qué? Como algunas iglesias, vamos a orar por la paz mundial. Vamos a orar para que no venga ese día oscuro. Ayunemos 15. Usted puede ayunar 15 años, se va a morir, pero ese día de que viene. Entonces dividimos Joel 2:1 en 3 partes. Ahora bien, mire pues, solo para que se dé un quemón. No, pirir. Solo por eso lo quería traer. Hermano, ¿me ayudas a orar aquí atrás, por favor? Ahora bien, cuando Jesús piensa en ese día, lo dice en Mateo, ya se los dije, Mateo capítulo 24, versículo 21. Jesús habla de ese mismo día. Acompáñenme a Mateo 24, 21. Que conste que lo quiero enseñar despacio porque quiero que tengamos la capacidad de poder entender. En el libro de Mateo capítulo 24, Jesús predice la destrucción del templo. Pero del versículo 3 en adelante, mi Biblia dice señales antes del fin. Quiere decir que Jesús está hablando de lo mismo que Joel. De hecho, usa las mismas palabras de Joel. Porque, ya perdió Joel, ¿verdad? Deje un dedito ahí en Mateo y vuelve a abrir Joel. Usted es de los que lee la Biblia, ¿verdad, hermano? Ni quiero preguntar quién trajo Biblia, porque... Pero si usted no trajo, Dios sabe por qué no trajo. Ponga doble atención. No crea que yo regaño. Yo me recuerdo que cuando yo crecí en el Evangelio y no llamaba Biblia, era un clavo y me chiviaban delante de todos. Fíjate, hermano. ¿Y a qué venís? A venir a ver un partido, pues, me dice. A salida, me decían de todo, pero no, yo no soy así. Yo soy peor. Allá va. Miren, dice Joel capítulo 2, versículo 2. Hablando de ese día, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Ahora escuche lo que dice. Semejante a él no lo hubo jamás. ¿Qué dice? Que semejante a ese día que dice el versículo 1 no ha existido ni después de él. Es decir, que ese día, es que mire, hermano, esto es bien impresionante, es importante, porque aquí lo que Dios está diciendo, lo que viene, no ha habido y no habrá tal tiniebla y tal maldad, no habrá. Entonces vamos a dividir. Ahora sí, vámonos a Mateo. Ya puede quitar el dedo de Joel. Ahora mire lo que Jesús dice. Porque habrá entonces gran tribulación. Ahora, escuchen las palabras que Jesús dice. Como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, dice. No es lo mismo de Joel. Es lo mismo de Joel. Lo que está diciendo Joel, lo confirmó Dios mismo cuando vino a la tierra. Hablando de ese tiempo, digo, lo que va a venir para la tierra, no ha habido. Vamos a dividirlo en dos. Vamos a poner mundo y vamos a poner no habrá. Esto es más fácil. Fíjese que dice desde el tiempo, dice desde el inicio, desde el principio de ¿qué dice? Desde el principio de ¿qué dice? Del mundo. Usted sabía que nosotros
tenemos más o menos, como yo le digo, como creación adámica. Tenemos más o menos como descendientes de Adán, por lo menos tenemos unos 6,000 o 7,000 años. En eso oscila, oiga, nosotros como creación adámica, de Cristo, de nosotros, para Cristo, 2,000 años. De Cristo para David, 2,000 años. De David para Abraham, 2,000 años. Hay más o menos entre 6 y 7,000 años nosotros como creación. Pero el mundo no tiene ese tiempo. El mundo es muchísimo más viejo de lo que usted piensa. Es más, el mundo a nosotros nos está estrenando. Así como algunos se estrenan en estas fechas. Ojalá que usted no. O tal vez sí, va, no sé. Uno puede estrenar cualquier día, ¿verdad, hermano? Hoy. Hay que estrenar, así como hoy, de gala. Hoy vengo estrenando yo. Misericordia. Aleluya. Usted también dice que nuevas son sus misericordias cada día, dice. Para quien no tiene estreno para estas fechas, dígale no, si todos los días estrenas. Así dígale a sus hijos, mamá, se va a comer estreno. Que todos los días estrenas, ¿qué más estreno querés? Entonces el mundo es mucho más viejo. Y aquí dice que no ha habido, no dice hombre. No dice desde la creación de Adán, sino que dice desde que el mundo fue hecho. Hermano, solo pensemos por un momento, ¿qué maldades hemos tenido aquí en el mundo? Por ejemplo, se me ocurre, Hitler mató a millones, no solo judíos, mató a millones de seres humanos. ¡Qué hombre tan malo! Agarraba a los niños y los tiraba, abría a las mujeres embarazadas, le abría la cabeza a los jóvenes. Una persona tan mala. Abra usted el internet y busque asesinos en serie. Hay gente que mata a las personas y se las come. Mató a una patoja, a un hombre, y lo hace guisado, lo hace tamal y ve para adentro. Hay personas que, perdone que habla de esto, pero no puedo evitar hablar de esto si estamos hablando del fin. Hay personas que violan a niñas de 2, 3 meses, las destruyen, graban sus asesinatos. Es decir, ¿qué más maldad puede haber, por Dios santo, que esas cosas? Si para mí eso es detestable, horrible, dice ahí que la maldad que viene no ha habido ni habrá. Dígame si no es de temer. Si ahora estamos, la delincuencia nos tiene de rodillas, dice la gente. Ya no puede uno hablar por celular, pero eso es maldad. ¿Qué habrá en ese tiempo? ¿Qué? Por eso es que Romanos 2:5 le llama a ese día el día de la ira. Dios se enoja, porque Dios se enoja, pero no lo demuestra. No es como uno va, mira, hace esto, ya le habló mal su esposo, ya, o le habló mal su esposa, ya está usted bravo. Dios no es así. Le hacemos de todo a Dios y Él no se enoja. Bueno, sí se molesta, pero guarda su enojo para desatarlo en un solo día. Todo el enojo y todo lo que Él quería hacer lo tiene reservado para un solo día. Dígame qué expresión más grande de amor es esa. ¿Y sabe qué nos dice? Yo no quiero que estén ese día aquí en la tierra. A pesar que me enojaste, yo no quiero que estés aquí en la tierra. Bueno, sigamos adelante. Ya, hermano, va. Ahora, volvamos a la carga aquí. No, yo quiero bendecir a mi cuñado Walter Lón, es un pastor de la iglesia El Olam. Él me prestó la pizarra, esta pizarra es de un ministerio.
no es mía. Y yo lo bendigo porque Él lo usa también en sus cultos. Y hoy pues permitió que nosotros podamos usarlo acá. Fíjense que esto es cuando nosotros analizamos el libro de Mateo. Pero el ajo no está en Joel y en Mateo. Ahora sí, amárrese el cinturón porque arrancamos el mensaje. Primera de Tesalonicenses. ¿Sabe qué? Segunda de Tesalonicenses. Segunda carta del apóstol Pablo o segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos hoy a arrancar el mensaje. El mensaje de esta noche, de esta mañana, se llama su venida. ¿Cómo se llama el mensaje? Su venida. ¿Cómo se llama? Su venida. Su venida. Ok. Capítulo 2 del libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 1. Vamos a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que yo, cuando estaba aún con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Verso 8, y con esto terminamos. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora quiero que lea conmigo con su Biblia abierta dos versículos. Versículo 1 dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el versículo 8, lo destruirá con el resplandor de su venida. En el castellano aparece dos veces la palabra venida, pero quiero decirle que el libro, en la carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo, bueno, vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer algo mejor, espera. En el versículo 1 dice venida. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice también venida. Pero no es la misma venida. No es la misma venida, porque en el versículo 1 dice que viene para reunirse con los suyos, y en el versículo 8 dice que Él viene para matar al inicuo. No es el mismo advenimiento. Por eso el tema se llama la venida, su venida. Pero ¿cuál de las dos? Porque, por ejemplo, note esto, y tiene Biblia. Por ejemplo, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Si quiere lo leemos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, oiga, y que habremos quedado hasta su venida. Esta es de la cual está hablando Tesalonicenses 2:1. Ahora, esta venida, vamos a poner aquí, se le conoce como parusía.
Y esta venida, esas son palabras griegas, es decir, la palabra venida, si usted revisa en el original, en el idioma original, que el Nuevo Testamento se escribió en griego, la palabra es parusía. Pero cuando usted mira en el versículo 8 del capítulo 2, la palabra ya no es parusía, es epifanía. Entonces nosotros no estamos esperando la epifanía. ¿Sabe cuál es la epifanía? La que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Hasta hay un canto de Marcos Witt que dice: y todo ojo le verá cuando venga en poder. Esa es la epifanía, cuando todos lo miran. Pero la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 que esa no la mira todo ojo. Esta venida es en secreto y esta venida es pública. Le estoy poniendo bases bíblicas. Por eso Pablo dice aquí en capítulo 4: y los que estemos vivos y los que hayamos quedado, dice, no es para todos, son para un pueblo selecto, escogido. Esta venida es la misma que dice segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2. No, gracias, es versículo 1. Es versículo 1. Timoteo dice que cuando el Señor venga va a venir a juzgar. Esa no es esta venida, porque cuando venga por su iglesia, Él no viene a juzgar, Él viene a levantar a su amada. Y esta misma venida, que es diferente que aquella, es la que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 23, cuando habla de los turnos de resurrección, que cuando el Señor venga va a empezar a levantar a los muertos en Cristo, aleluya. Pero ¿cuándo es eso? En estos versículos. Ya le estoy poniendo, mire, bases bíblicas, no en este. Quiere decir que en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 están las dos venidas. La primera es en el versículo 1, cuando Él viene y dice Pablo, y nuestra reunión con Él. Y la que dice en el versículo 8 es cuando Él venga a matar al inicuo con el resplandor de... Eso se llama epifanía. Son venidas, pero son diferentes. Ahora bien, quisiera introducirme un poco más, porque la primera palabra que yo quería usar del versículo 1 es la palabra venida. Pero la segunda palabra que yo quiero usar, vamos a hacer aquí un paréntesis, es la palabra reunión. Porque eso dice el versículo 1 del capítulo 2 de Tesalonicenses. Respecto a su venida, pero ya vimos qué venida, cuál de las dos, a esta, respecto a su venida y nuestra reunión con Él. Ahora, la palabra reunión, yo quiero que lo entienda por favor, es una palabra griega que es episinagoge. Y la palabra episinagoge significa colección completa. ¿Qué significa esto? Que cuando Cristo venga, dice la Biblia en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, cuando el Señor venga en su parusía, en el secreto, a levantar a los muertos en Cristo, a los que estén vivos, va a haber una episinagoge. ¿Qué significa esto? Que todos los cristianos por segunda vez van a estar juntos en un mismo lugar. Y eso ha pasado solo una vez aquí en la tierra. La primera vez, ¿cuándo fue?
En el libro de Hechos de los Apóstoles, los cristianos del mundo estaban en un solo lugar, el aposento alto. No habían cristianos en China, en Jamaica, en Guatemala, en Rusia. No había cristianos, solo estaban la iglesia estaba junta en un solo lugar. Después de eso, la iglesia ya jamás ha estado junta. Nunca. Unos se fueron a pastorear a China, otros a Rusia, otros a Colombia, otros a Perú, otros a Venezuela. Y ahí están todas las congregaciones. Algunas hasta peleando doctrina. Estos no se cubren, hijas del diablo. Estos usan pantalón, estos van a jugar fútbol, estas se pintan, peleando entre ellas. Pero cuando el Señor venga, aleluya, va a volver a juntar a todos en un solo lugar. Ya imagino yo a la par de las mujeres que no les gusta que usen arete, las otras así, y los hombres que tienen uniforme de fútbol, tal vez con su pantalonetía. Nada, eso es un decir pues, pero van a estar todos en un solo lugar nuevamente. Eso no ha pasado nunca. Nunca ha sucedido, solamente cuando la iglesia nació en Hechos. Esto quiere decir colección completa. Episinagoge, juntos en un solo lugar. Ahora bien, vuelvo a la carga. ¿Me da tiempo, hermano? Va. Por favor, siervo. Ahora bien, hay que entender que para que el Señor venga en su segunda venida, necesitan pasar 5 cosas. 5 cosas. 1, 2, 3, 4, 5. Tienen que pasar 5 cosas. Primero, dice la Biblia en el versículo 2 del capítulo 2 de Tesalonicenses, que dice que no dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Entonces lo primero que va a pasar antes que el Señor venga, nos van a querer cambiar el modo de pensar. Lo segundo, ni os conturbéis. Conturbéis. ¿Qué significa conturbéis? Miedo. Nos van a querer meter miedo. ¿Qué otra cosa? Según lo que dice, nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Número 3, engaño. En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la. Número 4, apostasía. Y se manifieste. Número 5, manifestación. ¿Qué significa esto? Que para que el Señor venga por su novia, tienen que pasar estas 5 cosas. ¿Qué significa modo de pensar cambiarlo? Pablo dice en Romanos capítulo 12, y no os conforméis a este siglo. Hay una versión que dice, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, cambien su manera de pensar. Pero también alguien quiere quiere cambiar tu manera de pensar. Dios quiere que la cambies y el diablo quiere que la cambies. Pero ¿cómo hace Dios para cambiar tu manera de pensar? Por si no le gusta leer la Biblia, está corriendo peligro. Es que ¿para qué? ¿Para qué si yo la tengo en mi teléfono? Dice. Vaya, dependa del teléfono, pues. Allá en el arrebatamiento, lleve ese cargador por si se la apaga. Ahora, le quiero decir algo. ¿Cómo cambian la manera de pensar? Yo no sé si sabían esto, pero hay una iniciativa en los gobiernos que se llama la ventana de Overton. La ventana
de Overton. La ventana de Overton es una iniciativa política que el final de esta iniciativa, por decirlo de una manera, es que la gente acepte ciertas ideas que antes no eran aceptadas. Por ejemplo, antes no era aceptado estar viendo a un matrimonio gay y casarse. Es más, eran raros los que andaban en la calle vestidos de mujer o las vestidas de hombres. Era raro. Pero la ventana de Overton lo que trata de hacer es poco a poco ir haciendo comerciales, caricaturas, películas, bromas, colores, anuncios comerciales, a modo de meterte la información al punto que ahora ya es normal. Eso es lo que están haciendo con nosotros. El mundo nos quiere cambiar nuestra manera de pensar. Daniel capítulo 1. Ananías, Misael y Azarías. Belsasar. ¿Quiénes son ellos? ¿Verdad que no los conocen mucho? Pocos, yo sé que tú sí. Pues la mayoría no los conoce. Ahora si les digo Sadrac, Mesach y Abednego, eso sí, esos sí los puedo, esos son mis compadres. Pero no se llaman así. Su nombre era Ananías, Misael y Azarías. ¿Y sabe quién les cambió el nombre? El mundo. Nabucodonosor. ¿Sabe cómo lo hizo? Daniel capítulo 1. Vámonos para allá. Mire, si no termino, de todos modos me invitan para el próximo aniversario y vengo a terminar esto. Aleluya. Próximo domingo a la misma hora, dijo Raúl Velasco. Daniel capítulo 1. Mire lo que dice. Versículo número 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Mire los personajes que le interesan al enemigo. Aquí están describiéndole a usted y a mí. Le interesan los hijos de Dios. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Escuche, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Es decir, que ellos fueron discipulados. Y llegó al punto que se discipularon tanto que cambiaron. Ahora ya le decían, vos Sadrac, ya no es Ananías. ¿Qué decía Ananías? Seguía caminando. Ananías, Ananías, Sadrac. Sí. Ya se identificaban más con el mundo. Entonces yo pienso que a Daniel le pasaba lo contrario. Belsasar, y él no volteaba a ver. Belsasar, y Daniel daba la vuelta y dice, no, yo no me llamo Belsasar, yo me llamo Daniel. A mí me querés hablar, háblame y decime Daniel, así como usted. Yo soy cristiano, yo no soy mundano, yo soy hijo del rey, hijo de Dios. Eso no me interesa. Eso significa que no se contaminó. Uno dice, no se contaminó con la comida. No, hombre, no es la comida. Jesús dice, si lo que contamina no es lo que entra. Yo he escuchado predicaciones, es que la comida, es que no sé, con la comida del rey, es que ahí había manjar. No es eso. Era la administración que le estaban dando, no se contaminó. Un anuncio de no lo recibo, no me gusta. Y eso hace que tu modo de pensar no cambie. Entonces el ejemplo está en Daniel, en Ananías, por si no lo sabía, Misael, ¿y qué? Azarías. Este es Sadrac, Mesach y Abednego. Solo a Daniel no le pudieron cambiar el modo de pensar. Solo a Daniel
no le pudieron cambiar el modo de pensar igual que a usted. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, conturbéis. ¿Qué es conturbarse? ¿Qué es conturbación? ¿Qué es eso? Tener miedo, pues. Aquí tenemos que hablar de algo que se llaman ensayos apocalípticos. ¿Qué significa ensayo apocalíptico? Vamos a ponerles una pandemia, porque eso es lo que viene de una mayor expresión, el control absoluto. Yo quiero que todo el mundo se enchante, dijeran los patojos, se metan en sus casas. Yo ya sé cómo hacerlo. Les pongo una pandemia y me vuelo a la humanidad en sus casas, los encierro. Son ensayos apocalípticos. Son cosas que solamente se están como probando. Esas bombas, es que miren esas bombas, las bombas químicas, las bombas, ahora aparecen hombres mutantes, ahora hay una nueva droga que los pone como son ensayos apocalípticos. Es decir, solo están como probando hasta dónde estira el hule, hasta dónde llega la humanidad. Ahora ya nos midieron qué puede hacer una pandemia a nivel mundial. Ahora ya vieron hasta dónde llegan las drogas para destruir un país. Ahora ya vieron, o sea, están solamente, y eso nos da temor. Había gente tan extrema, hermano, que para la pandemia, y terminó la pandemia y seguía con mascarillas, no te doy la mano. Es decir, que estos ensayos apocalípticos no solamente entró al planeta, al mundo, a nosotros, sino también a la iglesia. ¿Sabe qué hizo la pandemia? Nos enfrió el amor. Y la Biblia dice que cuando se enfría el amor, ¿qué pasa? Es porque la maldad se ha multiplicado. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Entonces ya no habían saludos, abrazos. ¿Se acuerda usted en esos 2 años? Nada de que te doy la mano, así, con el codo. Y después que no, porque en el codo saltan los bichos. Entonces con el pie. Y no, porque también habían alfombras que no me den ni el pie. Ni me mires, ahí quédate afuera. ¿Qué querés? No entres. ¿Qué querés? ¿Y qué dice Pablo? Saludados con ósculo santo. Y no me refiero al beso, me refiero que tiene que haber cercanía, hermano. Porque el enemigo sabe que un leño fuera de la fogata, ¿qué pasa? Hay gente que ya no regresó a las iglesias, se acomodó en la pandemia, pero ese era un ensayo apocalíptico. En el ensayo se tronaron a varios, no solo físicamente, sino espiritualmente. Ya no voy a la iglesia, ya me volé 1 año sin ir a la iglesia, ya no, lo absorbió en este ensayo. Engaño. Mateo capítulo 24. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron: Jesús, ¿qué señales hay para tu venida? ¿Sabe qué es lo que dice? Mire lo que dice Mateo capítulo 24. Por eso quería traer la pizarra. Mire, hermano, de veras que yo bendigo al siervo Walter Lone, porque yo quería traerla para que por lo menos usted sepa y mire que le estamos metiendo. Deseo que mire que hay Biblia en esto. Mateo capítulo 24. En el capítulo 24, como se lo dije anteriormente, Jesús habla del fin. Y cuando le preguntan, mire lo que le dice. Estando, en versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Mire pues, sabían que la respuesta era delicada. Entonces dijeron ellos: mejor llevémoslo aparte, porque la gente que está aquí comiendo no va a entender lo que le vamos a preguntar, y seguro la respuesta, como son muy ignorantes, llevémoslo aparte. Y lo llevaron aparte, dice. Y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá para tu venida y el fin del siglo? Le preguntaron. Y mire cómo respondió. Versículo 4, ¿qué le dijo? Mire qué respuesta es esa. Gracias, siervo. Mire qué respuesta es esa. Que nadie os engañe, le dice. Lo primero que le responde es que va a venir engaño. Quiere decir que cuando en el libro de esto que estamos viendo aquí, lo dice
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 al 3. Esto son estas partes, miren. Que no va a venir el Señor sin antes pasar el modo de pensar, quererlo cambiar, el temor por los ensayos apocalípticos y el engaño. Ahora con el engaño tengo algunas cosas que le quiero enseñar. Falsedad. Falso. Quiere decir, el engaño es algo que es falso, ¿no es cierto? Amén. Que me vendieron estos zapatos como originales. Falso. ¿Qué van a ver? Falsos ministros. A la gran, pero ya te diste cuenta que a este hermano, ¿cómo se le llena de gente? Si es un evangelista. A él se le convierten. ¿Y qué? ¿Usted cree que eso es una evidencia de que uno es genuino? No, pero ese hermano cuando ora la gente sana. ¿Usted cree que eso es una evidencia de que alguien es genuino? No, hombre, pero el otro día había un endemoniado y lo liberó. ¿Usted cree que es una evidencia? No, la Biblia dice, en aquel día me vas a decir, Señor, Señor, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo le voy a decir. Entonces, el que sepa predicar me hace genuino. El que yo sea un vaso que use Dios para sanar, sea una evidencia que soy genuino y no falso. No. ¿Sabe qué dice la Biblia? Por sus frutos. No por sus dones. Voy a volverlo a repetir. Por sus frutos, no por sus dones. Ok, falsos ministros. Hay que probar apóstoles y profetas. Eso usted ya sabe las citas bíblicas que hay. Y otros, ovejas. No solamente hay falsos ministros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos evangelistas. Hay falsas ovejas. Hay ovejas por fuera, pero por dentro, ¿qué son? Son como lobos, dice. O sea que cuando estamos hablando del engaño, nos vamos a encontrar un montón de falsos ministros y falsas ovejas. Hay un libro que dice que hay gente que entra a las casas de las mujeres para botarlas. Dicen, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos, dicen. Y entran a las casas. Es decir, son hermanos falsos. Son personas que entran a las congregaciones para disgregar, para destruir, para decir, mira, pero yo no estoy de acuerdo con eso del pastor, no estoy de acuerdo con el líder. ¿Y por qué no nos vamos? Allá hay otra iglesia que es... ¿No serás una señal de falsedad? No le va a decir eso porque le va a camorra. Pero usted medite, vámonos a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía en otras versiones dice divorcio. ¿Quién se puede divorciar? ¿Un soltero o un casado? Los únicos que se pueden divorciar son los casados. Un soltero no puede decirle, me voy a divorciar. ¿Y de quién? ¿Que tú estás casado? Pues sí va. El que está casado se puede divorciar. Y la apostasía significa apartarse, darle la espalda a la verdad. Quiere decir que la apostasía no es para el mundo. La apostasía es la gente que conoció a Cristo y que de repente aparece caminando contra de él. Mire pues, en la apostasía hay una apostasía partida en dos. ¿Cuánto tiempo tengo? Todavía tengo tiempo, hermano. La apostasía se divide en apostasía ministerial. Es decir, gente que empezó bien y terminó mal. Pablo le dijo a la iglesia de Gálatas, vosotros habéis empezado en el espíritu y habéis terminado en la carne. Pero ese no es el problema. El problema es seguir en la carne, porque hay una apostasía ministerial y hay una apostasía doctrinal. Decir, el Señor ya no viene.
que son dos apostasías diferentes, la ministerial y la doctrinal. Por eso es que esto es bien delicado, porque hay personas que son genuinos y no son apóstatas ministeriales, pero en su doctrina llevan la apostasía como una enseñanza. Por esa razón es que el apóstol Pablo se tomó el tiempo de escribirle a los de Tesalónica para hablarles acerca de el cuidado que deberían de tener ellos por la segunda venida. La ministerial y la doctrinal pueden ser de dos clases. La primera, reversible. Quiere decir que tú te puedes equivocar, pero regresar. Así es cierto, yo estaba en contra de Dios, de repente estabas congregándote, de repente resultas en una discoteca y no quieres orar y Dios no sirve, no habla, no me contestó porque está perdiendo el tiempo, y de repente volvés en sí y volvés a arrodillarte al altar y a reconciliarte. Se llama apostasía reversible, pero hay una irreversible. El ejemplo de la reversible es Pedro. Pedro le negó 3 veces. No y no. Pero Judas nunca regresó. Entonces hay una apostasía ministerial, otra doctrinal, y las dos pueden ser reversibles o irreversibles. Hay ministros que apostataron, pero que regresan. Es que el problema no es caer, hermano. Yo quiero que usted entienda que el problema no es pecar. El problema es quedarse en el pecado. Porque si no, ¿por qué es que dirían? Si alguno ha pecado, ¿qué dice? Abogado. El problema no es el pecado, el problema es que cuando pecamos nos apartamos, nos desviamos, nos alejamos. Cuando sentimos estamos tan lejos que ya no podemos regresar. Usted sabía que en las cataratas del Niágara hay un digamos que aquí, imagínate, aquí va el río y aquí está la catarata. Hay un lugar en donde tú vas con el río y puedes regresar nadando. Te lleva el río, pero puedes regresar tú solito nadando. Si te vas más para allá, ya no puedes regresar nadando, necesitas un motor, una lancha. Regresas. Pero hay un lugar que te vas tan lejos del lugar seguro que ya no puedes regresar. Eso le pasó a Judas. Y eso no nos debe de pasar a nosotros. Si pecamos, hermano, no tarde mucho en reconciliarse con Dios. No lo haga, no deje el tiempo, porque es peligroso. Ahora por último, la manifestación. Fíjese que la palabra manifestación aquí en la Reina Valera está mal. Porque la palabra que ahí dice en el griego es la palabra apocalipto. Apocalipto. De la palabra apocalipsis. Cuando dice en el libro de Tesalonicenses 2, versículo 3, y se manifieste, realmente la palabra ahí sería revelación, porque apocalipsis significa revelación. Entonces, ¿qué es lo que entendemos con esto? 2 cosas. La primera es que el hombre de pecado se va a revelar antes de la tribulación, antes del día de la ira, antes de la última semana de Daniel, antes de la angustia de Jacob, antes de la tribulación, y se va a manifestar, que es otra palabra diferente, manifestar en la tribulación, Es algo así, le decía a mi esposa, algo así como cuando tenemos un nuevo presidente. A él lo embisten, por decirlo así, o no lo embisten.
A él le dan la autoridad en enero. Él ya entra a trabajar como presidente, pero en diciembre ya se sabe que es presidente. Él ganó las elecciones. Entonces, una es la revelación. Ahora ya sé quién es el presidente. Esa es revelación. Y cuando empieza a trabajar, eso es manifestación. Entonces, el anticristo o el hombre de pecado, el inicuo, se va a manifestar antes de la tribulación. Pero se va a revelar antes de la tribulación, pero se va a manifestar en la tribulación. Se lo voy a poner con un dibujo. Ayer estuve haciendo este dibujo. Esta es una línea de tiempo. El tiempo va para allá. Vamos a ver si me entiende. El tiempo va para allá. Este es lo que se le conoce como, vamos a ver si tengo el tiempo. Daniel 9:27, la semana 70, gracias. Romanos 2:5, día de la ira. Jeremías 30:7, angustia de Jacob. Y aquí podemos meter a Joel 2:1, que es el día de la ira, y poder meter a Mateo 24:21, que es la tribulación. Esto de aquí para acá son los 7 años tribulacionarios, partidos en dos, en 3 años y medio y 3 años y medio. Esto se le conoce como tribulación, y esto como gran tribulación. ¿Por qué se les separa? ¿Por qué se divide? Porque aquí va a haber paz y seguridad. Y aquí va a haber la manifestación del anticristo. Es donde él se va a decir, bueno, hoy sí pues, y viene lo pesado. Al principio, ya vieron que va, pero espérense, todavía no he terminado. Ahora bien, esto es el estudio de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y versículo 8. Este es el versículo 1, Este es el versículo 1 y este es el versículo 8. Se recuerda que el versículo 1 y el 8 dice venida. Lo voy a hacer así para que lo entienda. Este es la venida que se le conoce como el parusía. Esto lo dice en Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Y esto se le llama Epifanía. Esto lo dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. O Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y aquí, aparte de esta cita, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. No sé si me está comprendiendo. Hasta aquí. Está partido. Esto para allá y esto para acá. Pero esta venida de aquí, según lo que dice Primera de Tesalonicenses, por favor acompáñenme, ya estamos terminando. Capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, es esta. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero mire lo que dice, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos, ¿qué dice? Aquí en la parucía pasa el arrebatamiento. Aquí pasa el arrebatamiento antes de la tribulación. Antes de la tribulación. Pero ¿qué pasa? Los que vienen el arrebatamiento y se quedan a la tierra son los que vino como ladrón en la noche. Los que estén aquí es porque Él vino, pero no se dieron cuenta, no estaban preparados. Los sorprendió el ladrón y se quedaron en la tribulación. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace que uno ya no esté en la tribulación? Aquí hay paz y seguridad. Y según el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14, no hay paz y seguridad. Aquí hay paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero aquí dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 que todo ojo le verá. Pero aquí no están ellos en paz y en santidad. O sea que para que uno logre ver a Dios no necesita la paz y la santidad. Ahí donde la gente se confunde. Porque para que uno sea arrebatado en esta venida, nosotros tenemos que estar en paz y en santidad. Aquí no. Ahora le voy a dar algunas diferencias entre los dos. Entre los dos, por ejemplo, solo para que miren las diferencias. Esta venida de este lado es en secreto. Esta venida de este lado es en público. Esta venida de este lado viene por su iglesia. Esta venida de este lado viene con su iglesia. Esta venida de este lado se le da pauta al tribunal de Cristo. Este le da pauta al tribunal del trono blanco. Este le da pausa o entrada a la tribulación. Este le da pausa al milenio. Este viene a las nubes. Él viene y nos juntamos en las nubes. Aquí, según Zacarías, capítulo 14, versículo 4, viene a la tierra. Es decir, tenemos, aquí viene sin señales. Y aquí viene con señales, que son las señales que le preguntan los discípulos. ¿Qué quiero concluir en dos cosas? La primera es que todas las señales que hablamos al principio, ¿se acuerda usted? El mundo, la tierra, no son señales de la venida que nosotros esperamos. Porque la parucía, el arrebatamiento, viene sin señales, hermanos. Lo que están esperando las señales es la gente que se va a quedar. Usted tiene que estar preparado y ese es el ajo. Esta es la conclusión del tema. Mire. Esto. Tal vez, ahí está. Tal vez, esta es la conclusión del tema. Hebreos 12, 14. ¿Quiere usted participar de su venida? Depende qué tan santo y qué tanta paz esté buscando. Porque de eso depende cuál de las dos usted va a participar. Por eso dice, de que viene, viene.
Pero ¿a cuál de las dos venidas quiere usted? ¿A la que viene a ir a la tierra? Cuando viene con su novia. Pero ella vino a las nubes, a levantar a los muertos en Cristo, a los fieles, vino a casarse. Entonces yo quería tomarme el tiempo de que usted entendiera y supiera. Me animé y con el pastor platicamos de un mensaje escatológico. Y creo que este mensaje es uno de los mensajes más importantes en la referencia a lo escatológico. El Señor viene. Es algo seguro. Pero si usted realmente lo está preparando, está esperando, eso va a determinar el nivel de santidad que usted tenga. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie podrá verlo. Sí, pero dice Apocalipsis 1:7 que todo ojo le va a ver. Sí, pero ellos no necesitan santidad. Ellos son los que están en la tribulación, terminándola, pasando el día más horrible que el mundo ha experimentado. Y Dios no quiere que estemos en ese día. Por esa razón es que antes de que usted se vaya a su casa, Dios quiere que usted tome muy en serio su regreso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que debemos de amar su venida. Y la verdad, casi no la amamos. ¿Sabe qué amamos? Los privilegios. Amamos los dones. A nuestros hijos, a nuestro esposo, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, a nuestra casa, a nuestro carro, nuestra moto, nuestro negocio. Pero amar al Señor. ¿Sabe qué dice el último versículo del libro de Corintios? El que no ame al Señor, sea anatema, dice. El último versículo de la primera carta de Pablo a los Corintios dice, el que no ame al Señor, sea anatema. Yo sé que usted piensa que anatema significa maldito, pero es más que eso. Anatema significa consagrado para la destrucción. Y usted no ha sido consagrado para la destrucción. Usted ha sido consagrado para la eternidad en vida. Así que en esta mañana yo quisiera, no sé si pueden poner música de fondo o tal vez el hermano Tañador me ayuda. Perdone que me tomé unos tiempos para escribirle, tal vez no tengo buena letra, pero sí quería explicarle que hay base bíblica muchísima para que podamos nosotros entender que hay un regreso que nosotros debemos de esperar. Y no hay señales. Sí, pero los temblores y las pestes, sí, esas no son señales para su parucía. Esas no son las señales que la novia debe de estar viendo. La señal para nosotros es cuánto le amamos. Así que en el nombre de Jesús le pido que se ponga sobre sus pies. Y como lo tengo que hacer, porque no tendría sentido haber compartido esta enseñanza sin darle la oportunidad a que usted mejore su nivel espiritual o su nivel de santidad. Habrá alguien en esta mañana o escuche lo que le voy a decir, que cree que puede tener un poco más de santidad para el Señor. Yo quiero que se venga para adelante. Si usted cree que usted ya topó a la santidad, yo ya estoy pero preparado, mire, que venga, me voy, yo ya llegué a la cumbre de la santidad, quédese ahí. Pero si usted considera que puede ser mejor para Dios, yo le quiero pedir que se acerque al altar como una ofrenda y dígale: Señor, tú conoces mi vida,
Tú conoces mi corazón y sabes que yo quiero más de ti, pero ahora quiero darte a ti más. Tal vez ya gobiernas casi todo mi corazón, pero te quiero dar esas partes que me han costado mucho. Tal vez te he entregado toda mi vida, pero me ha costado entregarte todo mi pasado. Aún hay cosas que me lastiman de lo que viví o me hicieron. Tal vez, Señor, hoy vengo reconociendo que puedo ser mejor para ti. Si hubiese alguien de los que está en este lugar que nunca ha recibido la visita de Dios en su vida, o no ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, este es el momento para poderlo hacer. Como no los conozco, quiero darte la oportunidad para que en esta mañana tú te acerques a Cristo, si no lo has hecho. Y si tú te quieres reconciliar con Él y sabes que le has fallado, que precisamente si Él viene o hubiera venido hace una hora, tal vez te hubieras quedado en su segunda venida. Pero fiel es Dios que te llamó. Así que con tus ojos cerrados, dile al Señor que quieres entregarte más. Díselo. Abre tus labios y dile: Señor, quiero dar más. Yo te he pedido tanto, te he pedido y siempre paso y te pido. Hoy no quiero pedirte nada. Hoy quiero darte más mi mente, darte más mi corazón, darte más mis emociones, darte más mi recuerdo. Más, Señor. Me ha costado entregarme por entero, pero hoy vengo a eso. A darme todo, a darme toda, Señor. Quiero tener mayor santidad, porque te quiero ver en mi vida, te quiero ver en mis problemas, te quiero ver en mis dificultades, en mi enfermedad, en mis días oscuros, en mis dolencias, en mis tristezas. Yo quiero verte, Señor. Si tú quieres ver a Dios en tu vida, el camino es la santidad y la paz. Si tú tienes que reconciliarte con alguien, con algún familiar, con algún amigo, algún vecino, seguid la paz con todos. Si tienes que pedir perdón o tienes que perdonar, eso es lo que Dios me trajo a decirte. Tienes que hacerlo. Esto no es negociable. Tienes que hacerlo porque el Señor viene, porque viene. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, queremos orar, Señor, por las personas que han pasado el altar, por las personas que están aquí, Señor, entregándose